La semana pasada habíamos comenzado a hablar sobre la carta de Pablo a Filemón. Y algunos, pues obviamente se quedaron con inquietudes y otros con preocupaciones con respecto a la carta. Miren, lo que quisimos hacer es presentar, obviamente como esta es una carta pequeña, sumamente pequeña, presentar la posición, la postura, la opinión teológica desde otro punto de vista. Eso no nos quita a nosotros ni nos añade absolutamente nada, nada, porque lo que es importante de la Escritura no es saber quién escribió. Lo importante de la Escritura es hacer lo que la Escritura dice, no importa quién lo haya escrito, porque nosotros afirmamos que la Escritura es de inspiración directa del Padre. Y en esa postura es que afirmamos la inerrancia de las Escrituras y afirmamos ese concepto que obviamente nos hace acercarnos a ella con temor y con temblor, que ella es la palabra de Dios. Ahora, hace muchos años atrás aparecía en algunas Biblias el título que decía Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y todo el mundo decía Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, hasta que finalmente apareció pruebas de que realmente el apóstol San Pablo no había escrito esa carta. ¿Y qué sucedió con las traducciones futuras o posteriores? Pues le quitaron el título a Pablo de la autoría de la carta y nadie ha dejado de creer lo que la carta a los Hebreos dice. Lo mismo sucede cuando se hablaba hace muchos años atrás del Pentateuco, ¿verdad? Que decía que Moisés había escrito el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Y todo el mundo decía, eso lo escribió Moisés. ¿Y quién dudara que Moisés no había escrito el Pentateuco? Pero después aparecieron unos estudiosos de la Biblia y empezaron a decir, pero él escribió también el día que se murió y lo que pasó con él después de su muerte. ¿Verdad? Y entonces eso como que la entendió, ¿verdad? Porque dentro de la historia del Pentateuco aparece la muerte de Moisés y las cosas que sucedieron después de su muerte. Inclusive sigue contándose la historia de Josué y de todas sus hazañas, y de ahí para adelante se sigue contando un montón de historias de cientos de años. Entonces la pregunta salió, y él siguió escribiendo después que se murió. Entonces aparecieron unos estudiosos alemanes que son muy buenos en el campo del análisis bíblico y propusieron que no podemos dudar que escritores acompañaron a Moisés en el proceso, ¿verdad? Y que se pudo haber escrito parte de la historia del Pentateuco, pero obviamente era imposible que un ser humano, hablando de 6.000 años y pico atrás, con todas las dificultades que tenía para escribirse en aquel tiempo, con toda la incomodidad que esto requiriera, ¿verdad? El escribir, atendiendo a 1 millón de personas que hoy pensaban de una forma y al otro día pensaban de otra. Uno se preguntaría, ¿qué tiempo tenía Moisés para sentarse a escribir? Pues la posibilidad, realmente, como dice, es muy cierto. Y hoy en día, pues desde luego la gente dice Moisés pudo haber escrito, tal vez redactado, y unos amanuenses haber escrito, pero ya hoy nadie se preocupa cuando dicen que
Moisés no escribió el Pentateuco. Lo mismo sucede con los salmos de David, ¿verdad? Todo el que lee un salmo, inmediatamente después que lo lee, dice el salmista David, ¿verdad? Pero los estudios han demostrado que probablemente David, si escribió alguno, pudo haber sido extremadamente pocos. Los salmos fueron escritos por sacerdotes del tiempo, digamos, de Aarón, del sacerdocio arónico, y como resultado de ello aparecen inclusive dentro de los salmos unas expresiones de unos nombres que revelan a todas luces que eran comunidades sacerdotales que se dedicaban a escribir los salmos, porque a fin de cuentas los salmos de lo que trata es de poemas, de música, de expresiones de adoración, donde el ser humano manifiesta todas sus inquietudes, todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades. Y hoy en día, pues desde luego, hay quien puede decir los salmos de David y no hay ningún problema, ¿verdad? Pues dice los salmos de David, pues los salmos de David. Pero hay otros que dicen el salmista. Y cuando usted escucha a alguien que dice el salmista y no dice el salmo de David, lo que está queriendo decir es que entiende que David no pudo haber escrito ese salmo. Lo mismo acontece con el Apocalipsis, ¿verdad? La tradición por lo general plantea y postula que el Apocalipsis fue escrito por Juan, y en efecto lo escribió Juan. La pregunta es, ¿qué Juan? ¿Verdad? ¿Cuál Juan lo escribió? Bueno, pues la tendencia siempre es decir es Juan. Pues si lo escribió Juan, pues hay un discípulo que se llama Juan, y todos pensamos automáticamente que ese discípulo que se llama Juan tuvo que haber sido el autor del Apocalipsis. Pero sin embargo la historia revela que en ese tiempo del año 95, donde fue más o menos escrito el Apocalipsis, había un Juan que era evangelista. Y entonces pues ya empiezan a inclinarse unas preguntas, unas inquietudes. ¿Pudo haber sido esto? ¿No? ¿Pudo haber sido el otro? Mis primeros estudios de Biblia pues lo hice dentro de mi denominación, dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal, y dentro de lo que se conocía en aquel tiempo, hoy Universidad Mixpa, pero en aquel tiempo se conocía como Instituto Bíblico. Y allí fue donde yo comencé a hacer mis primeros estudios de la Escritura. Y los profesores de allí, de aquel entonces, un Salomé Correa, un reverendo Morales, ellos decían que a ellos no les preocupaba tanto la cuestión de los autores de la Biblia, porque para ellos la Biblia tenía un solo autor. Y desde luego Dios después me dio el privilegio de estudiar con otras instituciones, con otras universidades, con otros seminarios, tal vez de unos niveles muchísimo más altos que aquel seminario, pero todavía al día de hoy yo sigo afirmando lo que decían aquellos profesores viejos, que la Biblia tiene más que un solo autor. Por lo tanto, a mí me tiene sin cuidado si mañana alguien me dice que la carta de Pablo a los Corintios no la escribió Pablo, la escribió otro. Pues a fin de cuentas, el que les reveló el propósito y la voluntad dentro de la carta es el verdadero autor, y ese es el Espíritu Santo. De la misma forma, hace unas semanas atrás yo tuve una conversación muy interesante con un maestro de Biblia, y me sorprendió que él dijera, y me dijo así, me dijo, no, yo todavía al día de hoy creo que la carta a los hebreos la escribió Pablo, y cuando yo hablo de la carta a los hebreos, digo que el apóstol San Pablo en su carta a los hebreos. Y yo le dije, mira, de esa escuela hasta hoy hay algunos que inclusive han llegado a sospechar que quien escribió la carta a los hebreos fue Priscila.
una mujer. Me dice, bueno, pues yo eso no lo creo. Yo le digo, pues mira, a mí me encantaría que en el día de mañana se descubra científica y literariamente que Priscila escribió la carta, porque a fin de cuentas, ¿qué puede impedir que una mujer haya escrito un documento como ese? Pues no hay nada que lo impida. Dice, bueno, pues yo seguiré creyendo que fue Pablo. Volvemos de nuevo. El planteamiento más seguro y más firme es lo que decían aquellos pastores pentecostales. La pudo haber escrito cualquiera. El que la inspiró es el Espíritu Santo. Y eso es lo que para mí es importante. Por lo tanto, nadie se sienta preocupado ni piense que... La Biblia dice eso. ¿Verdad? La Biblia dice eso. Sí. Nadie se sienta preocupado ni se sienta amenazado. Yo recuerdo una vez que yo estaba dando clases en un colegio bíblico y pues luego cuando empiezan las clases ponen en una cosa bien grande que había los nombres de los profesores y los cursos de los profesores. Y se matriculó una señora en mi curso y yo vi su nombre, estaba allí escrito que estaba matriculado, pero cuando yo empecé el curso no la vi. Y a la otra semana me la encontré en la cafetería, en un break que había, y me la acerco y le digo, oye, yo te vi anotar en mi curso, pero no te he visto. Me dice, no, yo cuido mi salvación con temor y temblor. Yo no sabía que yo te podía hacer perder. Yo no sabía que yo podía hacerte perder, ¿verdad? Con una enseñanza bíblica tú podías perderte conmigo. Pero hay gente que vive bajo unas casuchas de una comprensión teológica y es penoso porque a la larga no descubren la riqueza, el mar extraordinario, la inmensidad extraordinaria que tiene las Sagradas Escrituras. Y ese es el gran desafío que debemos tener. De hecho, yo conozco gente que no les gusta el estudio bíblico porque ellos dicen que el estudio bíblico les puede cambiar su estilo litúrgico, porque es la gente que se sienta y prefieren mejor que un profeta les hable antes que la palabra de Dios les hable. Entonces son la gente que andan buscando profetas y buscando profetas y buscando profetas y una cosa de contradicción constante, porque claro, a la larga siempre terminan buscando la información bíblica. Yo me he encontrado con un montón que les profetizaron, no te vas a morir de esa condición, tu papá no se va a morir, tu mamá no se va a morir, tu hermano no se va a morir, tu marido no se va a morir, el Señor me dice que lo va a levantar y se murió. Y entonces después llegan a preguntarle a uno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó que el Señor nos dijo? Yo digo, el Señor no te dijo nada, quien te lo dijo a ti fue un profeta o una profeta. Vete a pedirle cuentas a ese. Pero a ti el Señor no te dijo nada. Cuando el Señor habla, es a través de su palabra. La Biblia dice, de hecho Pedro, que a mí me parece, mire, si yo hubiera tenido el privilegio que Pedro tuvo, el privilegio de haber estado presente el día que Jesús se hizo verbo, porque eso debe haber sido algo extraordinario, porque desde luego el verbo se había hecho carne, ¿verdad? En el niñito del Mesías, el Mesías del pesebre, pero la transfiguración fue inversa. La transfiguración fue donde la carne se hizo verbo. Juan dice, y nosotros vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre. Y Pedro estaba allí presente. Pues gracias a Dios que fue Pedro, porque si yo hubiera sido el que hubiera estado allí presente, y después de eso yo hubiera sido pastor, yo cobraba una suma altísima por ser pastor. Miren, no, pues acá, pues sí.
Óyeme, ustedes no van a tener un pastor cualquiera, usted va a tener uno que estuvo en la transfiguración. Eso paga, eso tiene que pagarse, ¿verdad? Eso tiene un valor extraordinario. Sin embargo, es Pedro el que dice que la Biblia es la profecía más segura a la que puede acudir un creyente. Él pudo haber dicho, no, lo más seguro que yo he vivido en mi vida es la experiencia de la transfiguración. Eso fue lo que él pudo haber dicho. Y se pudo haber validado, porque eso es lo más grande que uno ha podido leer en la Escritura. Que los ojos humanos hayan visto la transfiguración. Sin embargo, él no dijo que la transfiguración era lo más grande. Él dijo que lo más grande y lo más seguro es la Sagrada Escritura. Cuando uno lee eso dice, eso sí que es batear de cuadrangular. Un Pedro extraordinario. Bueno, para beneficio de los que no estuvieron en mar, nosotros hablamos de una cartita que le escribió el apóstol San Pablo, le escribió Filemón, ¿verdad? Y dijimos que tradicionalmente siempre se dice que esta es una carta que la escribió Pablo. Pablo escribió la carta y los estudiosos de la Biblia, que pues obviamente viven de eso, y de hecho hay estudiosos que inclusive el Estado les paga para dedicarse a eso nada más. Pues esos estudiosos dicen que ellos han buscado la forma y manera de descubrir si además de Pablo pudo haber habido otro escritor. Y dicen que no. Que la evidencia apunta a que Pablo fue el autor de la carta. Así es que queda, como dicen los abogados, queda consignado, ¿verdad?, que la carta a Filemón es una carta directa del apóstol San Pablo. Ahora, tradicionalmente se ha dicho que esta es una carta de origen personal, ¿verdad? Pues una cartita, tiene un solo capítulo, y que pues Pablo en algún momento, estando en la cárcel, pues decidió escribir, y la escribió. Y que la escribió, hay un destinatario que se llama Filemón. Por lo tanto, da la impresión que la carta fue escrita de índole personal. Y usted podrá escuchar predicadores que hablan de la carta y van a decir que la carta es de índole personal. Sin embargo, cuando la leemos, descubrimos que a pesar de que todo el mundo dice que la carta es de índole personal, la carta no es de índole personal. Imagínense, la carta tiene un coautor. Pablo la escribió junto con Timoteo. Y cuando la escribe, dentro de la carta le manda saludos a Filemón, le manda saludos a Apia, que da la impresión que era su esposa, ¿verdad? Y le da saludos también a Arquipo, y le da saludos también a la comunidad entera. Oiga, si eso es una carta personal, ahí está metido, como dice el jíbaro nuestro, Villegas y todo el que llega, ¿no? Ahí está metido todo el mundo dentro de esa carta. Entonces, si hay tantos destinatarios, no puede clasificarse como una carta personal. Por el otro lado, cuando la carta termina, prácticamente en los versos 23 y los versos 24 de la carta aparecen Marcos dando saludo, Aristarco dando saludo, Dimas dando saludo, Epafras dando saludo, Lucas dando saludo. Por lo tanto, oiga, una carta tan chiquita tiene un montón de individuos metidos dentro de ella. Es imposible pensar que es una carta personal. Ahora, vuelvo y les digo, si mañana usted me escucha a mí predicando o escucha a un predicador y dice que esta es una carta personal, eso no es importante. Eso es importante para esta disciplina, ¿no? Para este ejercicio que nosotros hacemos aquí. Pero a la hora de la predicación, eso, gracias doctor, eso no es importante. Lo importante es el mensaje que Dios tiene que decirnos a través de la predicación. Por el otro lado, ¿verdad?, esta es una carta que obliga a todo lector,
al momento de leerla, lo obliga a ir al capítulo 4 de Colosenses, ¿se acuerdan? Que lo leímos también. ¿Por qué obliga a ir al capítulo 4 de Colosenses? Porque en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Colosenses hay prácticamente un recordatorio de esta carta. Y dentro de ese recordatorio se está estimulando dentro de la carta a los Colosenses de que esta carta se leyó, esta carta se envió y esta carta necesita respuesta. Y eso, pues obviamente, es algo que muchas veces se desconoce. Por el otro lado, contestamos también la otra pregunta: ¿cómo es posible que una carta tan chiquita, ¿verdad?, comparada con Corintios, que tiene, ¿verdad?, tradicionalmente decimos que tiene dos cartas, la primera y la segunda, pero cuando leemos primera y segunda Corintios descubrimos que no son dos, que son ¿qué? Tres. Ustedes saben mucho. Interesante. No son dos, son tres. Cuando uno compara esta carta de un solo capítulo con la carta a los Corintios, dice, wow, esto es una cartita tan chiquita, tan simple, para discutir un asunto tan sencillo, que es procurarle darle libertad a un esclavo, ¿verdad? Por ahí se pero ¿por qué la incluyeron ahí? Eso no tenía tanta importancia, no tenía... Ahora, cuando uno empieza a trabajar con la historia, uno descubre un documento antiguo, que en ese documento antiguo se llama la Carta de Ignacio a los Efesios. Y en la Carta de Ignacio a los Efesios, Ignacio dice que Onésimo es el obispo de la iglesia de Éfeso. Y uno se pregunta, si este señor Ignacio dice que en Éfeso hubo esos dos papelitos, parece que no quieren estar aquí, si en esa carta dice que había un Onésimo, gracias, déjame echar para el bolsillo, no se vuelven acá, había un Onésimo que era el obispo, oiga, uno puede pensar, es decir, en el mismo tiempo, en la misma localidad, en la misma área, que haya un obispo que se llame Onésimo, las posibilidades de que este Onésimo del que se habla en la carta de Filemón sea el mismo que el Onésimo que llegó a ser obispo de la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué uno puede llegar a esa conclusión? Dice, ¿cuántos esclavos había en el tiempo de Pablo traídos por Roma al Asia Menor? Y que haya interés por uno, que se quiera lograr hacer a ese esclavo liberto, sobre todo bajo los argumentos que la carta presenta. Pablo habla de este esclavo maravillas. Pablo habla de este esclavo cosas extraordinarias. Pues eso puede llevarnos a pensar, no tal vez a concluir, ¿verdad?, porque nadie puede concluir, pero puede llevarnos a pensar que Onésimo a la larga se convirtió en liberto, porque la carta lo que procura es que le den ¿qué? La libertad, que se desarrolló al lado de Pablo como un líder extraordinario, porque a fin de cuentas lo que Pablo dice de él en la carta es que este hombre es un líder. Me es útil. O sea, este esclavo es un líder. Y de hecho, cuando uno mira la historia de la iglesia primitiva, uno descubre que había muchos esclavos que trabajaban como esclavos en la semana, pero el domingo eran pastores y pastoras hasta de sus amos. Y eso hay que buscarlo. Usted búsquese un librito por ahí de historia de la cristiandad y usted va a descubrir la cantidad de esclavos
que eran predicadores itinerantes, porque se les permitía que los domingos fueran ellos los que ejercieran la función. Acuérdense que no había Biblia, se dependía de revelación. Y esta gente tenía una revelación de Dios extraordinaria. Y el amo decía, este sabe más de Dios que yo, y sabe más de Jesús que yo. Por lo tanto, el amo se sentaba y el esclavo era el pastor, era el maestro de esa reunión. Así que eso probablemente abonó a pensar que este Onésimo haya sido ese esclavo que se convirtió en obispo de Éfeso. Por el otro lado, gran parte de la recolección de las cartas de Pablo, donde se descubrieron, fue en Éfeso. Y hace pensar entonces que esta era una carta importantísima para el que había sido liberto, porque esta era una evidencia, esta era una pieza de evidencia. Cuando alguien lo acusara de esclavo, dice, no, yo fui esclavo, pero ahora yo soy un liberto. Y si era obispo de Éfeso, ¿dónde mejor podía estar el documento? Donde él era obispo. Por lo tanto, todos estos argumentos apuntan que Onésimo, el de la carta a Filemón, probablemente pudo haber sido el obispo de Éfeso, como resultado de toda la argumentación que Pablo desarrolla de él. Ahora, también tocamos otro tema importante, y es que muchas veces escuchamos predicadores que dicen cosas que las van oyendo pero nunca las analizan, que simplemente las escuchan, como yo usé una expresión del Quijote de la Mancha que no aparece en el Quijote, ¿no? Y todo el mundo la da como si el Quijote es el encuentro del Quijote con el Sancho, donde el Sancho y que dice al Quijote, Quijote, los perros nos están ladrando, y el Quijote le responde y le dice, si nos ladran es porque estamos vivos. Pues eso no aparece en el Quijote, y todo el mundo lo da por cierto, y todo el mundo lo da por seguro, pero no aparece. En la historia del Quijote de la Mancha no aparece. Y así sucesivamente, muchas veces empezamos a desarrollar una tradición oral de cosas y las seguimos repitiendo, y a fuerza de repetición la damos ¿por qué? Por ciertas. Y las seguimos, pero un buen día alguien nos detiene en el camino y dice, venga, ¿de dónde tú sacas eso? ¿Y qué evidencia tú tienes? Entonces ahí empezamos a descubrir que lo que estamos diciendo realmente no se sostiene a base de la evidencia. Usted va a escuchar predicadores por ahí que dicen que Pablo era antifeminista, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hay un contexto histórico, y como decía nuestro hermano el martes pasado, en la expresión de Martín Lutero, no fue de Martín Lutero, fue de San Agustín. Sí. En la expresión de San Agustín, repite la expresión que Identificar la edad y los tiempos y la escritura armonizada. identificar la edad y los tiempos, y la escritura armonizará. O sea, nadie puede estudiar la Biblia si primero no trabaja con el contexto histórico. Amen. Eso es lo que quiere decir. Esa es la hermenéutica, nadie puede. De hecho, en los Estados Unidos ahora mismo, yo no sé si ya lo nombraron, pues yo me desconecto a veces de las noticias, pero había un juez que no lo querían nombrar para el Supremo, porque él siempre que va a hacer una interpretación, la hace basada en el espíritu de la ley. ¿En qué estaban pensando los que hicieron la ley? Sí, por eso, pero con este proceso nuevo de interpretación legal, mucha gente en Estados Unidos le tienen miedo a este señor, porque dice, no, espérate un momentito, no, lo que tú interpretas no. Vamos a buscar lo que escribieron esa ley, qué propósito tenía, qué querían decir con esto. Pues mire, es interesante que en un tiempo donde la esclavitud era normal,
era normal. Y cuando se habla de esclavos en aquel tiempo, déjeme decirle algo, no se habla de etnias en términos de color. No. Un esclavo era simplemente una familia que hacía un préstamo bien alto, y eso lo vemos en la historia de Israel, que hacía un préstamo bien alto y se moría el viejo de la casa y la doña no podía pagar porque era una viuda y no tenía sustento, y el que tenía el contrato llegaba a la casa y decía: págame, no tengo con qué pagarte, ese hijo tuyo es mío ahora. Ese nene no se lo llevaban para hacerlo príncipe no, se lo llevaban para esclavizarlo. No tenía que ver absolutamente nada con pigmentación de la piel, en lo absoluto. Por lo tanto, a nosotros se nos agrava la situación porque obviamente ese sentido de humanismo donde la esclavitud era promovida primero en el África por los mismos africanos, ellos peleaban entre sí y la consigna era: quien venza esclaviza al vencido. Entonces de ahí salían a comprarlos y los traían. Usted, que es historiador, me corrige cuando gusto y gana le dé, que eso sabe usted más que yo. Entonces, pues obviamente estamos en otro contexto histórico, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo era normal, totalmente normal. Como también era normal el contexto de la mujer. Imagínense, el judío decía que la mujer era un cero a la izquierda. Quiere decir que no contaba. Un judío se levantaba por la mañana y en su oración decía: gracias te doy, Dios, porque no me hiciste gentil ni me hiciste mujer. Ese era el judío. Pero usted piensa que el griego era diferente al judío. No. ¿Sabe lo que hacía el griego? El griego decía que la mujer era un objeto que hacía más valioso al hombre. Por lo tanto, si en un lado la mujer era un cero a la izquierda, en el otro lado, llana y sencillamente, la mujer era un objeto. Cuando usted lee la carta de Pedro, por ejemplo, dice: que vuestro atavío no sea el exterior. ¿Sabe lo que Pedro está diciendo? Mire, no permitan ustedes, mujeres, que los hombres la conviertan en un objeto. Eso es lo que está diciendo él ahí en esa carta. Y desde luego que eso se malentendió y se malinterpretó y se sacó de contexto a tal punto que llana y sencillamente hubo iglesias que dijeron: pues ahora ni se pintan, ni se arreglan, no se pueden ni peinar. ¿Verdad? Pero eso no era lo que quería decir Pedro. Lo que quería decir Pedro era: mire, en aquel tiempo, un peinado, el peinado ostentoso, que yo recuerdo, bendito, tantas mujeres que pasaron angustia en la iglesia porque se hacían un moño y decían que eso era un peinado ostentoso. Eso era un disparate. ¿Sabe lo que costaba un peinado ostentoso? Costaba el salario de una mujer por un año completo. Porque era un peinado donde se entrelazaba plata, oro y piedras preciosas en el peinado. Porque ella no se los ponía porque quería ponérselo. Ella se los ponía porque al hombre le producía satisfacción salir a la calle y decir: mira todo lo que estoy exhibiendo en este objeto. Entonces, desde luego, si Pablo se va a poner a desarrollar un movimiento profeminista en el siglo I, no puede predicar ni siquiera un sermón, porque no hay manera. O sea, la bola es tan grande
que no le van a reconocer ningún tipo de autoridad. Y desde luego, quien quiere juzgar a Pablo en el siglo XXI va a decir, Pablo era un machista. No, chico, no lo puedes juzgar en el siglo XXI. Tienes que irte al siglo I. Y allí vas a descubrir que él, de hecho, lo que pudo aportar, lo aportó. En Cristo no hay hombre ni mujer. Lo que quiere decir con ello, ¿qué cosa es? Que tanto el hombre como la mujer son iguales. Pero era lo más que podía aportar en su argumentación. Lo mismo acontece con el espectro de la esclavitud, donde muchas veces se dice que Pablo era un promotor de la opresión social. Y cada vez que yo escucho eso digo, Dios mío, que mucho disparatero hay aquí. Pablo no era ningún promotor de la opresión social. Lo que pasa es que era muy natural que la gente en aquel tiempo adquiriera esclavos, pues para ir a buscar agua, para ir a buscar leña, para atender los animales, para atender la finca, para atender el terreno, para resolver mis problemas, para sentido de seguridad. Era muy natural. Hoy en día nosotros no necesitamos, gloria a Dios que no lo necesitamos, pero ese contexto en Pablo, hacer un juicio desde la óptica del siglo XXI para condenarlo porque no hizo un discurso al estilo de Martin Luther King, pues mire, no tenía pertinencia. Pertinencia tenía pelear contra la esclavitud en los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque el reino del norte descubrió que bíblicamente era una injusticia, era un atropello y era un abuso. Y los cristianos del sur dijeron, podrá ser una injusticia, podrá ser un atropello, podrá ser un abuso, pero para nosotros es conveniente. Eso sí que era de censurar. De censurar era precisamente la postura de Martin Luther King. Cuando una mujer sube al autobús y la mandan a ponerse de pie, porque ya no, y sencillamente ese asiento no le puede corresponder a una mujer negra porque hay un hombre blanco de pie. Y ella dijo, pues si está de pie y está blanco, que se ponga más blanco si quiere, pero se queda de pie. Eso era razón de indignación. Y como iglesia y como cristianos tenían que pronunciarse en contra de eso. Ahora, cuando leemos la Escritura, Pablo nunca se expresó en contra a favor de la esclavitud, sino simple y sencillamente lo que desarrolló fue lo que hemos denominado una ética cristiana. Está bien, tú tienes un esclavo, pero tienes que tratarlo como a tu hermano, tienes que tratarlo como trataras a Cristo, tienes que entender que es coheredero contigo del reino, porque en Cristo no hay ni libre ni esclavo. Es más, Pablo desarrolló, y la iglesia primitiva desarrolló el lenguaje de siervo, doulos, que sabe lo que significa, ¿verdad? Esclavo. Todos los cristianos se llamaban esclavos, como una expresión de solidaridad. Todos los cristianos se llamaban esclavos. ¿Y por qué se llamaban esclavos? Porque era una expresión de solidaridad, donde decían, la verdadera libertad está en Cristo. Y cuando tú como esclavo te declaras esclavo de Cristo, ya eres libre. Porque estás, lo que dice Pablo, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, por el otro lado, esto es el resumen, ¿verdad? ¿Quién es Filemón? Mira, Filemón es un cristiano oriundo de una de las 3 iglesias del Valle de Licus. Y yo no sé si hay aquí alguien que hizo conmigo la ruta de las 7 iglesias del Asia Menor, pero nosotros fuimos allí al Valle de Licus y pasamos por el río que desciende de las cordilleras aquellas, y es blanco, lo recuerda bien, ¿verdad? Okay.
Aquí es donde comienza con Filemón una situación interesante. Y vuelvo y les digo, nosotros pudiéramos seguir afirmando que Filemón es el dueño de Onésimo, pero hay otra óptica, y la otra óptica plantea que quien realmente es el dueño de Onésimo no es Filemón, que el dueño de Onésimo es Arquipo. Vamos a la lectura bíblica, ¿verdad? Porque vamos a ver si nos ponen allí a Filemón. Hay alguien, sí, allá está. Filemón, vamos a leer a Filemón. Ok, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿ves? Son dos autores, es Pablo y Timoteo, ¿verdad? Al amado Filemón, colaborador nuestro. Cuando Pablo usa el término colaborador, a lo que se refiere es a uno que hace el mismo ministerio que yo realizo. Por lo tanto, ¿quién es Filemón aquí? ¿Quién se atreve a decirme? ¿Quién es Filemón aquí? Pablo ha escrito una carta y habla de una iglesia que está precisamente dentro de los destinatarios de la carta. ¿Quién es entonces Filemón aquí? ¿Ah? El pastor. Filemón es el pastor. Pablo no iba a escribir una carta directa a un miembro. Pablo tendría que escribir una carta directa ¿a quién? Al pastor, porque es la ética, es la ética. Pablo escribe la carta al pastor, y fíjese que, como ya hemos dicho, no es una carta personal, porque aquí se incluye a Apia, se incluye Arquipo, y se incluye a la iglesia. Por lo tanto, si está incluida la iglesia, la carta se dirige ¿a quién? Por lo menos debe dirigirse al pastor, porque el pastor es el representante de la comunidad. Ahora, seguimos, no me quites la carta, a no ser que se te agote la batería ya. Bien, y a la amada hermana Apia, ¿verdad? Nombre que ya no se le pondría a ninguna muchachita hoy que nace, pero ahí está. A la hermana Apia, ¿verdad? Que obviamente se puede inferir que la hermana Apia probablemente sea ¿quién? La esposa de Filemón. Porque la tradición era nombrar primero al hombre y después a la mujer. Donde se rompe esa tradición en Pablo es en la interacción de Priscila y de su esposo, que Pablo la menciona a ella primero, y eso tiende a demostrar que el ministerio apostolar era de ella y no de él. Interesante, ¿verdad? Y fíjese qué machista es Pablo, que reconoce que quien tiene el ministerio apostolar es Priscila, y por eso la menciona primero. Y la menciona primero para llamarla colaboradora, que quiere decir que alguien que hace el mismo trabajo que yo realizo. Ahora bien, la carta está escrita a Filemón, que uno, por la naturaleza de todas las cartas, por una cuestión de ética, porque está incluida la comunidad. O sea, si se va a escribir la carta, oye, por favor, si va a escribir la carta, dirígesela al pastor, porque todas las cartas en Apocalipsis están dirigidas ¿a quiénes? A los pastores. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, que está en la Odisea, que está en Esmirna. ¿Por qué? Porque se le dirige al pastor. Por lo tanto, si ese es el principio, ¿por qué no aplicar el mismo principio a dónde? A esta carta. Porque es el mismo principio.
Pues entonces el principio debería ser que aquí el pastor es Filemón, Apia es su esposa y Arquipo, ¿qué pito toca? ¿Ah? Pues fíjese que en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, una de las cosas que dice en la carta en el capítulo 4 es: acuérdenle a Arquipo el compromiso que tiene conmigo. Y eso levanta que una bandera de sospecha. Levanta una bandera de sospecha, porque cuando Pablo dice, acuérdenle a Arquipo que él tiene un compromiso conmigo. ¿Cuál es el compromiso? Pues da la impresión. Mire, yo lo estoy presentando esto desde una perspectiva distinta. A lo mejor mañana volvamos a tocar a Filemón y se lo presente de otra. Y no diga que yo me contradigo, es que pues hay material para verlo desde acá y para verlo desde el otro lado, y no hay ningún problema. Ahora, si la carta comienza reconociendo a Filemón y a Apia, a los jefes de la iglesia, y en el capítulo 4 a los Colosenses, en el versículo 17, ponme un momentito el capítulo 4 y versículo 17, por si acaso hay alguien aquí con espíritu de incredulidad que no me quiera creer lo que yo estoy diciendo. Colosenses capítulo 4 y versículo 17 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste de ¿qué? Del Señor. Tú tienes unas cosas pendientes y eso tienes que trabajar con ellas. Ahora, volvamos de nuevo al capítulo, al librito de Filemón. Bien, esto pudiera sugerir, fíjense lo que yo estoy diciendo que esto pudiera sugerir que probablemente nosotros hemos estado en un error todo el tiempo pensando que Onésimo es un esclavo de Filemón. Y lo propio sería pensar que hay posibilidad muy grande que Onésimo sea propiedad de Arquipo. ¿Se da cuenta ahora? Esto no altera, usted no es más salvo por esta información, ni es menos salvo. Usted es salvo por Jesucristo. Pero lo que esto quiere decir es que qué bueno que uno puede pararse en las Escrituras. Por eso es una fuente inagotable. Uno puede mirar y decir, oye, yo nunca había... ¿A usted no le ha pasado eso? Mire, yo he leído un texto bíblico decenas de veces y un día lo leo y digo, oye, yo no me había percatado de esto. Esto es como si saltara de ahí una verdad que yo no la había visto. Pues esto lo podemos mirar desde esa óptica. Ahora, vamos a empezar a leer la carta y vamos a descubrir, luego de esta introducción, vamos a descubrir cosas interesantísimas, porque la vamos a ir llevando poquito a poco en los 25 minutos que nos quedan. Los que están en internet no se asusten. Esto, como ya hemos dicho, no es una materia salvífica. Vamos al verso 1 y vamos del verso 1 hasta el verso 3. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, alguien que hace el mismo trabajo que yo hago. 2. A la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero. ¿Nota la diferencia? Arquipo es compañero, es parte de la iglesia, pero Filemón es ¿qué? Es colaborador. Es distinto, ¿verdad? Y a la iglesia que está en tu casa. ¿En casa de quién está la iglesia? Filemón. Está en la casa de Filemón, porque la carta se está dirigiendo ¿a quién? A Filemón. Por lo tanto, Arquipo es miembro de la iglesia que está en la casa de Filemón. Vamos muy bien. Ok. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, o de nuestro Dios Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, bien, en estos primeros 3 versículos ya hemos visto lo suficiente, pero hay un dato interesante que yo creo que sería bueno mirar.
Y es que Pablo se describe como prisionero, prisionero de Jesucristo. Él está preso y se describe como prisionero. ¿Y por qué se describe como prisionero? Porque Pablo quiere comunicarle a los hermanos que reciben esta carta que él está pagando un precio alto por su ministerio. O sea, yo no soy un apóstol que está en un hotel de 5 estrellas. Yo soy un apóstol que está sufriendo por el evangelio que predico. Estoy preso. Desde luego, es una manera de decirle a quien él le va a comunicar el mensaje, sea Filemón o sea Arquipo, me tiene sin cuidado ahora, pero es una manera de decirle, óyeme, yo estoy pagando un precio alto por mi ministerio, yo le voy a pedir a usted un precio, y no es un precio tan caro como el que yo estoy pagando. Si Filemón es el dueño de Onésimo, le está diciendo a Filemón qué cosa. Filemón, yo estoy pagando un precio bien caro. Lo que yo te voy a pedir ahora no es tan caro nada. Si es Arquipo el dueño del esclavo, le está diciendo qué cosa. Arquipo, yo estoy pagando un precio bien caro. Bien caro. Lo que yo te voy a pedir no es tan caro nada. Por lo tanto, Pablo está usando una técnica que ya él había usado muchas veces. La técnica donde él se expone como ejemplo. Mire, el único apóstol que se atreve a decir, sean imitadores de mí, es Pablo. No lo hace en un sentido vanaglorioso. Lo que está diciendo con ello es, si yo me atrevo a sufrir por la causa que proclamo y predico, óyeme, no puedo pedirle a los demás menos. Si hablo verdad, tengo que exigir que hablen verdad. Si me sacrifico, tengo que exigir que ustedes también se sacrifiquen. Si yo voy a la cárcel, puedo decirle a ustedes que si a ustedes también les toca la cárcel, pues gócense y gloríense en el Señor. Es decir, lo que Pablo está haciendo con esta introducción es mencionando que él no goza de ningún privilegio como resultado de su ministerio apostolar. Por lo tanto, llamándole la atención a Filemón, a doña Apia y a Arquipo, Pablo está diciendo, señores, yo les voy a pedir algo a uno de ustedes tres, y lo que yo le voy a pedir no compara con lo que yo estoy padeciendo. Yo soy un prisionero y le voy a pedir algo, porque a fin de cuentas la intención de Pablo fue bien honesto. Cuando Pablo descubre que Onésimo es esclavo, le dice, yo no te puedo retener, tú no me perteneces, yo te tengo que devolver a tu dueño. Ahora, yo le voy a escribir a tu dueño para ver si te hace liberto. Y si te hace liberto, entonces yo quiero que tú vuelvas conmigo, porque tú me eres ¿qué? Útil. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, no es malo pensar que Pablo le escribe la carta al pastor, a la esposa del pastor, y se le escribe a Arquipo, porque con probabilidad Arquipo sea quien, el dueño. Ahora, sigamos por ahí, verso 4 al verso 7. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. Seguimos, hasta el 7. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados
los corazones de los santos. Note bien que da la impresión como que Pablo está hablando con Filemón para que Arquipo lo escuche. Es interesante, ¿no? Ese estilo literario. Si Arquipo es uno de los que recibe la carta, él tiene que estar presente cuando se lea. Pues yo voy a estar hablando con Filemón, porque la carta yo se la escribo al pastor, pero lo que yo quiero es que Arquipo le escuche y que Arquipo se comporte con Onésimo como se ha comportado conmigo y como se ha comportado con Filemón y como se ha comportado con todos los demás cristianos. Por lo tanto, esas acciones de gracia por el amor del destinatario de la carta, que pudo haber sido Arquipo o Filemón o ellos dos, porque obviamente se le escribe a ambos. Lo que Pablo quiere decir con ello es: de la misma manera que ustedes han manifestado amor para conmigo, ahora quiero que lo manifiesten ¿para quién? Para con Onésimo. Pablo tiene una intención clara, y es el lograr que Arquipo sea liberto a como dé lugar. Yo lo voy a lograr. Y desde luego escribe una carta bien pensada, bien analizada. Comienza diciendo: aquí el que está sufriendo soy ¿quién? Soy yo. Vamos al verso 8 hasta el 16. Esto va ahora más rapidito, ¿no? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Ah, qué guapo, ¿eh? Desde luego, es apóstol. Y el apóstol tiene que, jerárquicamente tiene que autoridad. O sea, mira, yo pudiera muy bien darte órdenes, pero no te voy a dar órdenes. Pablo escribió una expresión que la manifiesta en toda su vida: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se anonadó, y en su anonadamiento se hizo esclavo, y en su condición de esclavo escogió la muerte, y la muerte de cruz. Pues Pablo no es menos que lo que predica. Dice: yo tengo autoridad, pero prefiero ¿qué cosa? Prefiero más bien por amor rogarte, siendo como soy un anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Es decir, te estoy rogando por mi hijo Onésimo. Ah, un apóstol que llama a un esclavo hijo. Por lo tanto, si un esclavo es hijo de Pablo, quiere decir que Pablo es esclavo que también baja a ese nivel. A mi hijo, a quien engendré. Oiga bien, no es mi hijo meramente porque yo cosméticamente le llamo hijo. No, es mi hijo porque lo engendré yo lo parí. Mira el nivel que llega Pablo del compromiso con Onésimo, con este esclavo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil. Ah, bueno, aquí no se discute. Parece que Onésimo no fue lo mejor. No fue lo mejor. Pero Pablo tiene otra tesis para responder a esto. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, Onésimo pudo haber sido lo que fue en el pasado, pero ahora es una nueva criatura. Para ti fue inútil, para mí
es útil, porque está en una nueva dimensión. Verso 12, seguimos por ahí. El cual vuelvo a enviarte, pues tú recíbelo como si me estuvieras recibiendo ¿a qué? A mí. Wow, qué manera de tratar con dignidad a un ser humano a quien la sociedad marcaba como esclavo. Yo quisiera retenerle conmigo, ¿se da cuenta? Pablo hubiera querido quedarse con él, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Mire el estilo, mire el género. Pablo está sugiriendo que me lo devuelvas, pero en todo momento está diciendo es que es tuyo, es tuyo. O sea, Pablo pensó esta carta, ¿sabe? Pablo tuvo que haber pasado buen tiempo. Yo creo que en el análisis literario nada más tenemos un buen mensaje. Si nosotros nos tomáramos tiempo para responder a las circunstancias, ¿verdad? Por eso la hizo así corta. ¿Verdad? Porque imagínate una carta. La pensó, la llevó a lo sumo, corta, concisa, precisa, para llegar a la médula del corazón de este hombre a quien conocemos como Arquipo. Y seguimos, ponme ahí de nuevo, dice, no ya como esclavo. Es decir, si lo vas a retener y no me lo quieres enviar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo único que te pido es que aunque no me lo devuelvas, no lo sigas tratando como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Y qué puede haber más que esclavo? Para Pablo, como hermano. No, trátalo como de tu sangre. Nosotros decimos que la sangre pesa más que el agua, ¿verdad? Pues trátalo como si fuera tuyo, como si fuera de tu genética, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Verso 17 dice, así que si me tienes por compañero, note bien que no le llama colaborador. Se da cuenta que eso es lo que lleva a la sospecha de que la carta pudo haber sido dirigida obviamente al pastor, pero con intención hacia Arquipo, que es el nombre que resalta paralelamente con el nombre del pastor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, mire, esto es una tesis. Esto es una tesis. Ese texto es una tesis nada más. ¿Sabe para qué? Para que los cristianos descubramos que aun cuando el perdón puede restituir la experiencia del sentimiento, si además del perdón tenemos que hacer otra acción para restituir, debemos hacerlo. Yo creo que son muy pocos los cristianos que a la hora de pedir perdón le dicen a la persona ofendida, yo quiero pedirte perdón como tú me exijas. Eso es lo más cristiano. Mira, sé que te ofendí, sé que te lastimé, sé que te herí. Algunas veces uno escucha a unos cristianos diciendo unas cosas que no son cristianas. Si tú crees que yo te ofendí,
lo ve con la lágrima que se le están saliendo las pupilas, todavía le percibe el dolor en el corazón y todavía es tan ingrato que dice, si tú crees que yo te ofendí, yo no creo que yo te haya ofendido, pero si tú crees que yo te ofendí, perdona. Eso no es lo cristiano. Lo cristiano debería ser, te ofendí, pon las condiciones tú de cómo debo pedirte perdón. Porque si quieres que te pida perdón de rodillas, te voy a pedir perdón de rodillas. Eso es lo cristiano. Ser cristiano es parecernos a Jesús. Y hay muchos cristianos que se quieren parecer a cualquiera menos a Jesús. Volvemos al texto, porque mire, yo voy a desarrollar una serie de sermones con la cartita de Filemón esta, así que vamos a ver. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este pobre esclavo no te puede pagar, pero yo tengo una carta de crédito contigo. Y mira cuál es la carta de crédito. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Queriendo decir, tú me debes la vida, porque si eres cristiano, porque si vives en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, lo eres, porque yo me sacrifiqué para llevarte a Hierápolis el Evangelio. A cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos. Por lo tanto, si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta, alegra mi corazón en el Señor. Fíjense qué interesante. Pablo escoge bien sus palabras. Yo creo que esta es una carta donde cada palabra está tomada en su peso, etimológicamente bien calculada, para ponerla en la conciencia de alguien, óigame, como un juego de ajedrez. No te va a poder escapar con esta ficha. Le plantea su autoridad apostólica, le hace saber que es un embajador en cadena, pero le dice, yo no te estoy pidiendo que liberes a un esclavo cualquiera. Este es mi hijo. Yo lo parí. Me es de gran utilidad. Es como si fuera mi propio corazón. Es mi hermano permanente en Cristo. Vamos a los versos 21 y versos 26. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Fíjense que esta es una carta de un ruego, una solicitud desde lo más profundo del alma. ¿Qué es lo que se estima? ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que se sospecha? Pues miren, si esta carta no hubiera tenido éxito, probablemente no se hubiera recogido y se hubiera unido. Si esta carta está, es porque sin lugar a duda la carta tuvo éxito. Onésimo se le otorgó la libertad.
y por consiguiente, una vez libre, Onésimo regresó a Pablo. Pablo lo preparó, lo siguió capacitando y con toda probabilidad de un esclavo, Pablo sacó un apóstol y un obispo. No es el único esclavo que llegó a la vida pastoral. La historia de la cristiandad del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, está llena de hombres y mujeres que siendo esclavos fueron llamados por Dios al ministerio y fueron reconocidos en la comunidad cristiana como pastores, porque en Cristo no hay ni libre ni esclavo. Y colorín colorado, el capítulo se ha acabado. ¿Algún comentario, algo que ustedes quieran añadir? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? En confianza, a no ser que quieran irse a ver a Mr. 100 rápido. Sí, aquí mi hermano, adelante. Esa carta tomó una fuerza extraordinaria porque Onésimo era un río de muerte y si Pablo fallaba, moría Onésimo. Por eso es que Pablo pone todo su esfuerzo, todo su vigor, todo su entendimiento para que esa carta tuviera éxito. Tenía que tener éxito, si no se le iba la vida a Onésimo. Muy cierto. Un esclavo era propiedad. Un esclavo era lo mismo que un martillo, lo mismo que una azada. No lo mismo que un animal, no. Todavía un animal estaba en un nivel más alto. Era un objeto. Lo podía desechar. El amo podía matar al esclavo cuando quisiera y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Sí, es muy cierto tu planteamiento. ¿Algún otro comentario, querido? En confianza. Hay muchas manos levantadas, no podemos contestar tantas manos levantadas a la misma vez. Pues vamos a... Bueno, sí, adelante. Lo que me llamó la atención Ajá. es que hace una... Sí, Polito, ponle el micrófono para que así se pueda, los hermanos por internet lo puedan escuchar. Lo que me llamó la atención es que hace un llamado hacia la ética del hombre, que es una cosa que se ha ido evaporando en la iglesia, tristemente, y nos recuerda. Uno a veces tiene unas preguntas muy serias. Yo las tengo, querido. Se supone que el mundo sea reflejo de la iglesia. Lo doloroso y lo triste es que es al revés. La iglesia es un reflejo del mundo. Desde el siglo IV, la iglesia comenzó a ser un reflejo del mundo. Imagínense, en el siglo IV la iglesia dijo, óyeme, pero si el emperador usa corona, ¿por qué nuestro líder religioso no la puede tener? Reflejo del mundo. Si el emperador usa ropas de emperador, ¿por qué nuestro líder espiritual no las puede tener? Reflejo del mundo. Si el emperador tiene un ejército y es un imperio, es un estado, ¿por qué nosotros no podemos tener un ejército y un estado? Pero eso es en el macro. En el micro sigue siendo igual. En lugar de la iglesia ser un reflejo para la sociedad, dolorosamente, la iglesia adquiere más del mundo que el mundo de la iglesia.
no nos llamemos engaño. A veces estamos entretenidos en tontería, en pelo, manga, falda, bigote, patilla, barba, tenis. A veces hay gente que me ha dicho, oye, ¿y tú vas a la iglesia a dar el estudio bíblico en maones y en tenis? Y digo, sí, por respeto no voy en pantalones cortos. Porque hay gente que eso para ellos es bien importante. Reflejo de la sociedad. Pastor, una vez te presentó un mensaje y le tituló un sermón, le tituló Cerrando la puerta de atrás. Yo no compro todos los sermones, pero hay sermones que yo tengo que comprarlos porque los tengo que oír otra vez. Sí. Todavía yo lo oigo y lo tengo. Y hay muchas puertas que abrir. La iglesia tiene que cerrar muchas puertas. Sí, tenemos que cerrar muchas puertas. Bueno, oramos y nos vamos. Les anuncio que